Hola gente linda de México, Costa Rica y Latinoamérica, gracias por acompañarnos en un programa más de Resetea tu Universo. Un programa que hacemos con mucho amor y con mucho cariño para toda la gente que nos ve y para toda la gente que nos acompaña todas las semanas. Muchas gracias. Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, con el gusto de saludarte como siempre, hermano. Y pues sí, ya preparadísimo para compartir con todo el público un tema más. No sin antes agradecer, claro, los que nos han seguido, las preguntas que nos han mandado, los comentarios que han hecho y que pues no se olviden de seguir ahí en el canal, no nada más viéndonos, sino también por favor poniendo comentarios y una petición muy especial el que no solamente ya le den like, sino que lo compartan. Si nos ayudan a compartirlo, esto todavía se hace más grande y entonces podemos llegar a más personas. Esa sería pues mi petición de inicio, hermano. Excelente. Que en las redes sociales las van a encontrar al final de todo el programa. Entonces, Es correcto. acompáñenos hasta el puro final. Hoy tenemos un programa súper especial, Dani, un tema que creo que es muy actual. Aparte, siempre tocamos temas actuales, pero este en específico, verás que me ha generado mucha curiosidad y mucho tema de investigación, porque estamos viviendo en una sociedad en la cual todos estamos padeciendo de esto que podríamos decir la enfermedad, que no es enfermedad, pero la estamos padeciendo, que es el miedo. El miedo a todo. Nos da miedo un montón de cosas, un montón de situaciones, y de eso vamos a estar hablando hoy, Dani. ¿Cómo lo ves? Fíjate que tienes toda la razón. Solemos abordar temas que estén de actualidad, que nos pidan, que nos sugieran, etcétera, pero en tiempos tan diferentes como ahora, hay algunos asuntos que son exponenciales, se maximizan y que de pronto son temas que además pues no queremos tocar precisamente, valga la redundancia, por el miedo que nos da el miedo, ¿no? Exacto, correcto. Y de hecho es vacilón porque investigando yo sobre el miedo, porque me llamó tanto la atención, porque yo digo, ok, sí, estamos en un momento en que el ser humano está teniendo mucho miedo, pero la pregunta es, ¿a qué le tenemos miedo? A Exacto. veces nos preguntamos a qué le tenemos miedo y a la primera conclusión que llegué en mis lecturas fue que nosotros lo que le tenemos miedo generalmente es a esas cosas o a esas situaciones que nos hacen sentir que podemos estar en peligro. Y curiosamente, Exacto. y curiosamente, muchas veces de esas situaciones, esas cosas, y ojo lo que voy a decir, te vas a reír, de esas cosas que muchas veces sentimos miedo, que creemos que vamos a caer en peligro, muchas veces pueden ser reales, pero otras son supuestos. Exacto. Pero iniciaste prácticamente leyéndome el pensamiento porque lo que yo iba a decir es exacto, ¿a qué tenemos miedo? Y entonces, primer error, decimos, es que le tengo miedo a lo desconocido. Primer error. Uh No -huh. le podemos tener miedo a algo que no conocemos, a algo que no sabemos que existe. Le Exacto. tenemos miedo a todo lo que conocemos o que medio conocemos, ¿sí? De ahí partimos para ver exactamente que el miedo es una cosa terrible, nos paraliza, nos saca de balance, nos puede hasta enfermar, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si han oído, pero yo sí, es que se murió de un susto. Le dio un infarto y adiós. Y tú, Sí. ay, ¿cómo crees? Y sí, o sea, el miedo es traicionero, es una cosa, de verdad, es un monstruo que ataca al ser humano precisamente porque te rodea por todos lados Uh -huh. y lamentablemente fíjate que aunque es una condición humana, es un mecanismo de defensa a final de cuentas, pero cuando lo hacemos, yo le llamaría enfermizo, cuando desde niños nos educan teniéndole miedo a todo, Uh -huh. ¿no? Porque si no te tapas te vas a enfermar, porque si corres te vas a caer, porque si brincas te vas a golpear, porque si andas descalzo, y todo es Y miedo, porque eso si, ¿no? sí, claro. Y eso cuando te dicen,
las cosas porque de verdad te puede suceder. O sea, que si brincas mucho te puedes caer y te golpeas. Sí, obviamente puede suceder, pero ¿qué pasa cuando lo que nos mete en miedo es de algo irreal? Como cuando te dicen, si no te vas a acostar temprano, te va a comer el coco. Aparte, o sea, hay cosas que, porque, a ver, tampoco es cierto que si no te tapas te vas a enfermar. Ujú. Tampoco es cierto que si te mojas en la lluvia te vas a enfermar. ¿Sí? O sea, sí aumentas las posibilidades y sí, si no tomas las precauciones, seguramente vas a tener un resfriado y sí, te vas a enfermar porque llovió o te vas a enfermar porque traes las defensas bajas, porque no has comido bien, Me porque leíste la estás mente. estresado, porque traes mil cosas en la cabeza, pues no necesitas que te llueva, te cae un chorrito y ya te enfermaste. Exacto, de hecho me leíste la mente porque eso te iba a decir. O sea, no es que te vas a enfermar porque llovió y te mojaste, sino es porque tenías las defensas bajas. Entonces, a eso es un tema que, bueno, más adelante voy a leerles algo súper interesante de realmente a qué le tenemos miedo. Pero es que ese es el problema, o sea, crecemos creándonos tantos monstruos, ¿no? Dirían en psicoterapia, tantos fantasmas Ujú. que nos van acompañando toda la vida y que dices, ay, qué insignificante es que ya párenle, ¿no? Con el cuentito de que si al niño le dices que no a todo, pero es en serio, si al niño le dices que no a todo y que todo lo que haga algo malo va a resultar, pues ese va a ser un adulto que no va a querer enfrentarse a un mundo laboral porque desde chiquito sabe que todo es no, que todo está mal, que le va a salir mal y no quiere. Me ha tocado ver gente que le da miedo aceptar una beca en el extranjero, Ujú. gente que le da miedo y no quiere aceptar un ascenso en el trabajo ¿Ok? por la Eso, responsabilidad que implica. exacto. Y eso que estás diciendo es algo de lo cual agrega a lo que venía diciendo de ese miedo que sentimos al peligro y que es una cosa que muchas veces viene por tener esa incertidumbre a lo que va a suceder. Y ese es un miedo al futuro, porque como no sabes qué va a pasar y estás en tu punto de confort y ya conoces lo que está sucediendo, te da mucho miedo lo que va a suceder después. Exacto, pero ya te fijaste, extrapolas lo que está Ajá. sucediendo ahorita y lo llevas a otro plano, ¿no? En donde aseguras, consciente o inconscientemente, que va a pasar algo malo, ¿no? Y te da Ajá. miedo. Me da miedo el futuro, me da miedo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues cámbiate de país, no, me da miedo viajar. Bueno, entonces quédate, no me da miedo quedarme aquí. Bueno, es que todo te da miedo. Sí. Y hay que consultar las estadísticas, hay que ver a qué le tiene miedo la gente, cómo se quita el miedo, si a todos se nos quita y ya no le tenemos miedo a nada, eso es mentira, todos le tenemos miedo a algo, pero bueno, si empezamos por estadísticas, vamos a ver que a qué le tiene más miedo la gente en general, estadísticamente, para que no estadísticamente la gente le tiene más miedo, por ejemplo, a hablar en público que a morirse. ¿Qué Ajá. quiere decir eso? Que prefiere morirse que hablar Que en hablar en público. público. ¿Y qué Exacto. creen? ¿Qué creen niños, niñas, grandes, no tan grandes, etcétera? Hombres, mujeres, ¿qué creen? Pues se nos tuvo que quitar, porque te citaron a la conferencia por Zoom o por el otro, por el otro, por el otro, y y tienes que prender la cámara y te tienes que poner a hablar. Y Exacto. estás Y, hablando y en más cuando público. tienes profesores que te obligan a prender la cámara, ¿verdad? Para que hable. Y si no la prendes, te empieza a hacer preguntas y preguntas hasta que sigas participando. Ajá, Esto es un tema interesante, Dani, porque estamos hablando, y mira lo que acabamos de hacer, entender que nuestro miedo presente lo estamos traspolando, dijiste, extrapolando. extrapolando al futuro. Pero si nosotros tenemos ese poder de agarrar el presente y llevarlo al futuro, quiere decir que hay algo en el pasado que nos los trajimos al presente. Pues sí, y acuérdate que cuando nos quedamos atrapados en el pasado, cuando añoramos que el pasado, vuelva a repetirse, y aquí pues muchos de los seguidores que estuvieron conmigo en la conferencia hace unas horas, pues hablé de lo mismo, ¿no? O sea, comentaba este tema de cómo añoramos. Está bien, fue increíble, qué padre, pero no va a volver.
El pasado no hay manera de que vuelva. El presente es lo que tienes y tú lo vas haciendo que funcione. Y el futuro, pues por más que tú hagas, y les voy a poner el ejemplo, los que planearon algún evento para hacerlo de marzo a la fecha de este año, Una boda. por ejemplo. No quería ser tan cruel ni poner el dedo en la llaga, pero bueno, ya lo hiciste tú. Es Entonces, cierto. sí, Una o boda. sea, Además, aquí en Costa Rica nos está pasando, bueno, en México tuvo que haber pasado exactamente igual. ¿Cuántos chicos, bueno, en Estados Unidos, cuántos chicos deseaban llegar a su fiesta de graduación del colegio, claro, secundaria? no, Y no hubo. pero fíjense entonces cómo es la vida, ¿no? Que me voy a casar, entonces ¿a qué le tengo miedo? Pues a un montón de cosas, a vivir con mi pareja, a tener que pagar una vivienda propia, a cubrir mis gastos, a quién sabe cómo vaya a funcionar ahora la dinámica, vaya hasta de la ropa, tengo miedo al día de la boda, que todo salga bien, las novias suelen estar que si el peinado, el maquillaje, el zapato, el vestido, el viento, el sol, la lluvia, ¿no? Nosotros no nos fijamos mucho en esas cosas, pero aún así, pues sí, que todo salga bien, que lleguen los invitados, que salga bien la cena, que esté bien la luna de miel, que salga el viaje, que no sé Que qué, nuestra pareja disfrute el momento de la boda. disfrute, exacto, y de pronto, en febrero, en enero, en octubre del año pasado, hace un año, ¿quién decía, a mí lo que me da un montón de miedo, no vaya a haber una pandemia? Nadie Nadie, pensó en eso, nadie. ¿no? Y es interesantísimo porque es donde entra todo ese tema de realmente estamos preparados a enfrentar lo que venga desde un punto de vista de lo que nos conviene. Porque repito, o sea, como tú dices, o sea, ¿quién decía vamos a tener miedo a que venga una pandemia y no me pueda casar o que tenga una pandemia y no pueda graduarme? Nadie tenía eso previsto. Tenías previsto un montón de cosas, Menos esa. menos esas. Y fue lo que sucedió. Entonces, es interesante porque entonces, ¿a qué le tenemos realmente miedo? Se comprueba la teoría de que es a lo que conocemos, no a lo que no conocemos. Exactamente. Y aquí voy a empezar con unas frases que me encontré por internet y me pareció fundamental y es, ¿realmente a qué es lo que le tienes miedo? Porque muchas veces creemos que le tenemos miedo a algo y realmente no es a eso. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Es realmente miedo a la oscuridad o es miedo a no ver lo que hay? Claro, a lo que puedas ver en la oscuridad, porque ¿O no conforme ver? van pasando los segundos, tus ojos se van adaptando y sabían que tenemos la capacidad de ver en la oscuridad, pero no la usamos. Ujú. Entonces, cuando se va la luz, de pronto no veo absolutamente algo, pero Exacto. conforme empieza a pasar el tiempo, empiezo a poder ver sombras, empiezo a poder ver cosas, ¿no? Y empezás a imaginar, porque Y tu te empiezas mente a te hacer unas traiciona. historias, ajá, de aquellas que, y luego es chistoso porque ya que estás así en el terror, ya que sientes que te va a salir Freddy Krueger en cualquier momento, Ah, no, o ahí del está otro lado el Anabel, exorcista, Chucky. y ya estás así que y llega la luz y ay, no pasó nada, ¿verdad? Ay, no. Exacto. O Exacto. sea, pero ¿cómo entramos en pánico tan desmesuradamente, ¿sabes? Ujú. La gente, por ejemplo, acá en México, ¿a qué le tiene terror? Pero que se ponga mal, 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 y que dices, ¿cómo le hago para ayudarla y que se quite ese miedo? A los terremotos, Sí. Y es un ¿no? país que inclusive de los países latinoamericanos es el que está más preparado, creo yo, para Sí, enfrentar un terremoto, porque ustedes tienen una alarma que les avisa no sé cuántos segundos antes de que va a temblar. un Aquí nos minuto haga, antes. bueno, imagínate, 60 segundos. Aquí nos agarró de sorpresa en el baño. Aquí nadie, aquí de repente tiembla y vámonos. Bueno, entonces, es entender a qué es lo que realmente le tenemos miedo. Segunda frase, ¿por qué la gente le tiene miedo a las alturas? ¿Porque es alto o porque lo que le tiene miedo es a caer? No, y aparte es que me quedé pensando porque sí es cierto, y en qué dimensión o en qué grado se tiene ese miedo, porque si ese miedo lo dejamos que se convierta en una fobia,
¿no? Ya la fobia las iba a tocar más adelante, porque Por hay eso digo fobias que nos muy esperamos y interesantes. Hay fobias muy interesantes. sí, exacto. Qué es lo que te da, lo que te da miedo? ¿Estar tan alto o que te vayas a caer y pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Exacto, Entonces, sí, no es tu espacio. La gente también le tiene mucho miedo, por ejemplo, al agua, ¿no? A meterse a nadar y no tocar el piso. exacto. Este, Pero y, realmente el miedo no es al agua, el miedo es ahogarse, porque no sabe nadar. por No es ejemplo. el agua, porque si le tuvieras miedo al agua, no te bañarías. Exacto, o en realidad le tienes miedo, por ejemplo, si te metes al mar, le tienes miedo al mar, o le tienes miedo al agua, o le tienes miedo a la profundidad, o le tienes miedo al tiburón. Exactamente. ¿A qué le tienes miedo? La segunda, que esta me parece encantada. Hay gente que dice que le tiene miedo al amor. Y realmente no es miedo al amor. Es miedo Al fracaso. a ser rechazado, a que no te amen de la misma forma que tú amas. Sí, y a que te vaya mal, ¿no? O sea, a que no sea la persona indicada, a que entregues el amor y no seas correspondido, a tantas cosas, pero no al amor. Exacto. Otra, dice que no tienen gente que le tiene miedo a dejar ir a las cosas. O sea, los que tienen apegos. Los que tienen apegos, que lo hemos hablado. Y en realidad es miedo a aceptar de que ya no está, de que ya se fue, de que ya no me pertenece o que ya no está a mi lado. Pues sí, y a que dependo ¿A qué de esa depende? persona también, al miedo a que Exacto, ahora voy a tener que hacer las cosas yo. No exacto, sé, o sea, en realidad hay un millón de miedos, pero realmente bajo cuál argumento, bajo cuál circunstancia, y que se identifique exactamente ese miedo para poder trabajar con el miedo. exacto. La situación aquí es que el miedo es una emoción que todo el mundo tiene, que todo el mundo tiene que aprender a vivirla, a experimentarla, saber sentirla y podríamos decir que disfrutarla porque al final de cuentas es una emoción. Y cuando hablamos de emociones, que lo vimos en programas anteriores, hemos dicho que todas las emociones son causadas por algo o por alguien. Entonces, si yo le tengo miedo a algo, tengo que investigar por qué es que yo le tengo miedo, qué ha hecho, qué ha sucedido en mi vida para que yo le tenga miedo a algo. Es totalmente correcto porque cuando yo empiezo a buscar en el pasado qué está detonando que yo le tenga miedo a eso, porque, insisto, si yo ya sé qué va a pasar, si yo ya lo conozco, pues me puede dar miedo. Si Uh no -huh. tengo ni la más remota idea de qué va a pasar, no puedo tener miedo de nada. ¿No? Exacto, Entonces, sí tengo que ver entonces exactamente de dónde viene para poderlo componer, si es que se puede componer, ¿no? Hay gente que ha experimentado experiencias imborrables en su vida que, pues, por más que quiera, no va a poderlo lograr, ¿no? claro, Y es de lo que les hablaba, es que el miedo se conforma con todo eso malo que nos ha pasado, con todas esas malas experiencias que le han pasado a los que conocemos, por lo que se oye en la tele, por lo que se lee en las redes, etcétera. Y entonces, pues sí entro en un pánico, ya no en un miedo, ya estoy exacto, aterrorizado, ¿no? De todo eso que puede pasar y que en realidad me pasó realmente fue en la escuela, antes de conocerte a ti en Suiza, estuve en otra escuela. Y en esa escuela, cuando en una plática normal, común y corriente, alguien me pregunta, oye, y yo tengo una duda, así como que ya entramos en confianza, te voy a preguntar, ¿y cómo le haces para vivir en el lugar más peligroso de la Tierra? Ah, ya nos habías contado esa historia. Y yo me quedé así de, ¿cómo que Sí, en el lugar más peligroso de la Tierra? ¿No? Pero a él le daba miedo. sí, Y yo indignado y ya sabes, y te voy a demostrar, ¿no? Pero él tenía miedo. O sea, es así de, ¿cómo? No, no sé, a lo mejor hasta se imaginaba que yo fuera también de temer. el chacal. Ajá, y no, pero a mí me dan miedo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tú te subes a un tren en Europa y como que sí pasa salivita, ¿no? Así de, "Uy",
que Sí. nadie se le haya ocurrido poner sus artefactitos aquí, ¿no? Pues sí, Claro. o O en los llegas a aviones un en Estados Unidos. rascacielos en Nueva York y pues sí, la verdad, si te andas asomando en las ventanas, no vaya, ¿no? O sea, es real, sí hay cosas que por lo que sabes, por lo que te llega, por lo que te comentan, y entonces es una bola de cosas que vives en un terror. Hey, pero mira lo que estás diciendo. Y aquí hay dos cosas que quiero agregar. Una, la número uno, con respecto a lo que dices, es que muchos de nuestros miedos y muchas de nuestras fobias, que ahorita entramos a las fobias, tienen que ver con cosas que la misma sociedad nos ha ido metiendo en la cabeza y nos ha venido programando. Entonces, nunca le hemos tenido miedo a montarnos un avión. Ahora hay gente que le tiene miedo a montarse un avión por si lo secuestran y van y lo revientan en alguna torre. Que si nos subimos a un rascacielos en Estados Unidos, que qué sabemos si no hay una bomba, ¿verdad? Entonces, nos han metido tanto en la sociedad, en la mente, información que hace que empecemos a tener miedo. Pero no vamos más lejos, hermano. Tú que Sí, has venido a México, sí, ¿qué se dice de México? Y llegas y ¿cómo es México? sí, O sea, porque las noticias a nivel mundial siempre han dicho que México es peligroso. Y yo que soy súper aventado, yo puedo dar fe que yo he estado entre semana corriendo por el metro a medianoche para que el metro no me deje para llegar a un hotel. Digamos, o sea, si yo le tuviera realmente miedo a lo que realmente es México, no haría eso. Digo, ¿verdad? Ahora me dice, te estás arriesgando, ¿no? Sí, no, pero imagínate, o sea, tú mismo viviendo en un lugar tradicionalmente o con una fama de tranquilo, de pacífico, de ordenado, de desarrollado, que es como lo vemos en Latinoamérica, ¿no? No hasta le dicen la Suiza centroamericana, en fin, ¿no? Pues claro que tú llegas a Costa Rica, pues con la mayor tranquilidad del mundo, te reciben en el Exacto, aeropuerto, te dicen pura vida, y tú, bueno, soñado, porque para nosotros que alguien nos diga pura vida es así como que, wow, es que sí, en serio, padrísimo, ¿no? Para ustedes es una frase muy linda, muy profunda, pero que a lo mejor la tienen ya muy, de es uso el día a común, ¿no? día, es del día a Todo día. mundo, ¿no? Del día a día. Y para nosotros es guau. Entonces llegas y pues no le tienes miedo ni nada, ¿no? Claro. Pero al revés sí, o ir a otro lado y que de pronto oyes tantas cosas y aún así, ¿no? Yo te digo, estando ahí, en Costa Rica, fantástico, fenomenal. Ahora vamos a los volcanes, vamos a los volcanes. Ah, mira, ahí está el volcán y lo tienes aquí tú. No, están en el cráter de un volcán y tú, pues, no, o Qué sea, padre. sí, no, o sea, es padre verlo en las postales o de lejitos o así, pero tú ya estar ahí, pues Claro. también es como, vamos, ¿a qué voy con esto? A que tampoco quiero que se vaya a pensar que estamos como satanizando o señalando de, no, no seas miedoso, no, No, miedo hay que tenemos todo y nos da a disfrutarlo. todos. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Y de hecho, Dani, una de las cosas en programación neurolingüística, existe un ejercicio en el que se logra determinar, llevándose a la persona como por hipnosis, por decirlo así, hacia atrás y entender de dónde viene una fobia o un miedo. Y se ha llegado a descubrir por medio de la programación neurolingüística de que muchas veces hay miedos que fueron creados en el feto. Cuando uno era un feto, la madre tuvo un miedo, un impacto fuerte y a partir de ahí fue que el chiquito captó y empezó a tener miedo por medio de la programación y de lo que es la hipnosis. Yo cuando me certifiqué como programador, bueno, cuando estaba en el proceso de certificación de programador neurolingüístico, hubo una actividad hicieron este ejercicio con una señora que le tenía fobia a los sapos. ¿A los qué? Sapos. A las ranas, a los sapos. Sí, no, sí sé que es un Ok. sapo. Y Lo que no resulta, entiendo es como alguien le puede tener fobia ay, sobra la cantidad de gente. Y resulta que casualmente estábamos en un hotel de montaña en el cual estábamos rodeados de lleno de mucha sapos. naturaleza y en la noche se oían los sapos sonar. El ranak, ranak. ¿Ok? Le hicieron a ella esta programación y sin mentirte, ella salió caminando al lugar donde estaban los sapos y caminó como si nada. Y se le quitó la fobia. Entonces,
Hay fobias y hay miedos que se pueden quitar. Lo que necesitamos es identificar de dónde viene eso. Sí, estoy de acuerdo. Casi todos los miedos se deben de poder quitar. Exacto. Y la verdad es de que aligeraría muchísimo la carga, nos haría ir por la vida como más ligeros, más tranquilos, más seguros, más felices. Es que quiero quitarme todos los miedos, eso no existe. No. Porque vas a seguir conociendo cosas, te vas a seguir enfrentando a cosas, te van a seguir dando miedo. Otro punto importante que a mí me gustaría precisar es exacto, es un mecanismo de defensa. No luches contra él, aprovéchalo. Lo que dice Will, que parecería una locura, disfrútalo. Ay, ¿cómo voy a disfrutar el miedo? O sea, disfruta el todo. Ya lo vimos en el programa de meditación. Lo que pasa es que no conectamos con nuestro entorno. Entonces, Exacto. a la hora que no conectamos, pues claro que todo te da miedo y entonces no quieres hacer nada y entonces ves la vida, todo es oscuro, etcétera. Y no, velo trabajando, no es de, pues para que se te quite el miedo a la oscuridad te voy a encerrar 24 horas en un cuarto oscuro, no. No. Para que se te quite el miedo a las arañas, métete a un cubo con arañas y que se te suban, no. Pero velo trabajando, velo, Enfréntalo. Es enfréntalo, enfrentarlo. enfréntalo razonablemente, Exacto. humanamente, ¿no? Decentemente. Ahora, si tu miedo es mucho y llega al nivel de una fobia, Ujú. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, generalmente cuando tenemos miedo y lo convertimos en una fobia es porque le tenemos mucha ansiedad a una situación. De hecho, el significado textual psicológico de fobia es, y lo voy a leer con el permiso de ustedes, bueno, siempre leo, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional. O sea, es al miedo tan así, tan fuerte, que ni siquiera lo podemos entender. Ante objetos o situaciones concretas, como por ejemplo, pueden ser a los insectos, como decía Dani, a los lugares cerrados. Sin embargo, hay que entender que no es un miedo sencillamente, sino que es algo más grande que eso. No, ¿Okay? y lo que dice es que es irracional. Entonces Sí, ahí vienen muchas de las cosas, cuando lo entendamos, cuando sepamos de qué estamos hablando, vamos a ser capaces de poder, pues, combatirlo, ¿no? exacto. Tampoco hay por qué sufrir, tampoco hay por qué, quererse quitar todos los miedos. Es algo que no puedes hacer además, ni modo que algo que naturalmente tienes pues te lo puedas quitar, ¿no? Entonces, pues efectivamente, y como para ir concluyendo en este tema del miedo, pues hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, hay muchas técnicas, muchísimas. Elige una adecuada, una racional, una que esté a tu alcance. Y la verdad es de que esto es un consejo que a mí me encanta que da Will siempre. Si tú no te sientes capaz de trabajar ese miedo, busca un profesional. Es súper importante que lo trabajes porque ya si te causa esa ansiedad de la que hablaba Will y ya estás llegando o crees que estás llegando hasta el punto de haberlo convertido en una fobia cuando el miedo ya se hace incontrolable, exagerado, irracional, pues es momento de buscar a un especialista, alguien que te pueda ayudar en ese sentido, ¿no? Exacto. De hecho, una de las frases creo que Dani la comentó, pero la voy a hacer mía en este momento es, no le tengas miedo al miedo. Enfréntalo. Identifícalo. Exacto. Y Dani, es vacilón porque, y algo que yo quiero que quede, digamos, como de mi parte para que la gente lo entienda es, no tengas miedo a tener miedo porque todos tenemos miedo a ciertas cosas. Todos tenemos fobias a ciertas cosas. O sea, no vamos a decir de que, ay, no, somos Superman y Kryptonita y no. O sea, tenemos nuestros miedos y hay gente que no te tiene por qué juzgar por un miedo que tú tengas. Simplemente enfréntalo. Y te voy a dar un ejemplo. Dani, ¿tú sabes qué es el turofobia? No. Ok, el turofobia es miedo al queso. Explícame quién le tiene miedo al queso. Hay gente que le tiene miedo al Pues queso. a ser este pariente el que le tiene miedo a los sapos. Exacto. Bueno, oye este otro, el xantofobia.
Santofobia. O sea, ¿le tiene Miedo, fobia a los santos? no. Es santo con X. Ok. Santofobia. El santofobia es miedo al color amarillo. Profirofobia. Profirofobia es miedo al color púrpura. Pero imagínate, o sea, ¿son realmente miedos o qué onda? Porque digo, Son una cosa es que fobias. no me guste, Ujú. pero que veo una persona de amarillo y corro o me desmayo o qué Bueno, hago. te lo pongo así. Clourofobia. No, de ahí no lo dije. No, coulrofobia. Ajá. Coulrofobia es miedo a los payasos. Bueno, esa, por ejemplo, esa no me suena tan descabellada. No, pero al final de cuentas, a lo que yo quiero llegar con estas palabras tan técnicas que hasta ni yo las pude pronunciar como el coulrofobia, es todos tenemos miedo a algo, todos tenemos algún tipo de temor a algo, no podemos satanizar el miedo, tenemos que entenderlo, comprenderlo de dónde viene, analizarlo y aprender a disfrutarlo. Totalmente. Y pues yo, casualmente, mi frase célebre, sin miedo y con amor. Ajá. Sin ¿De qué miedo. se trata precisamente de esto? Pues que no te dé miedo. Éntrale, vamos. O sea, tendremos que aprender en el camino, podrá no quitársenos, pero lo habremos enfrentado y Ujú, podremos avanzar. ¿Sí? exacto. Para que avance me lo tengo que quitar completamente, contrólalo. Este, y yo creo que en contraposición, pues están otras cosas súper importantes como es el amor. Por eso digo, sin miedo y con amor. Trata de quitarle a tu vida lo más que puedas de miedo y llenarla lo más que puedas de amor para que ya con eso, pues estés como armado para poderlo enfrentar, ¿no? Estar conscientes de que somos seres humanos, que nuestra naturaleza humana contiene muchas características y que una de esas es el miedo. Entonces es algo natural, es algo normal, no es algo que sea ajeno a nosotros, no existe. Es que fulano o fulana no le tiene miedo absolutamente a nada. No es cierto. Mentira. Sí, todos le tenemos miedo a algo y pues yo con esto cerraría, Will, porque creo que tenemos mucho para pensar, determinar cuáles son nuestros miedos, ver por dónde es que vamos, si queremos combatirlos, si podemos esquivarlos y hacernos un lado, pues hasta un lado, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a mí no me gustan, yo, no. Las puedo hoy aguantar un poquito más, pero el tema de las arañas, nada más no puedo, pero afortunadamente vivo en un lugar en donde no hay arañas. Ok. Entonces, es más que de esas, ya sabes, las que hay en todos lados, ¿no? Esas no me dan miedo. Pero las demás, pues no pasa nada. Vivo en una ciudad muy, muy grande donde las pobres arañas ya ni caben. Entonces, pues ya como que digo también para que me voy a ir a un especialista para que me quite el miedo a las arañas. Sí, por si un día en un millón de años Costa me Rica. encuentro una araña, ¿no? Cuando vaya a Costa Rica, ahí te encargo, que no vaya, ay, vamos a las arañitas, no, gracias. No, yo voy a poner de regalo una arañita en la habitación. Ah, Sí. mira, pues sí es una Teddy Spider todavía, pero ya de ahí en más, ah, no, es el tipo de cosas a las que voy, a que ahorita para qué me meto una terapia y me programo y todo eso, pues, si realmente es algo con lo que Sí, es hoy no algo que tengo uno que luchar. y que puedes trabajar, lo que eso es lo más importante, porque hay cosas que lo podemos trabajar desde nuestro interior y comprenderlo. Y en el momento en que lo comprendemos y entendemos de dónde viene ese miedo o esa fobia, lo podemos sacar adelante, Dani. Es correcto. Y pues bueno, ahí están un montón de reflexiones para esta sesión. Y bueno, pues yo me voy despidiendo, Will, para Ok. que tú nos hagas favor de cerrar y darnos el puente hacia la otra dimensión con otro tema de estos escalofriantes que solemos tocar, pero que no, programa 27 y el que sigue, y
les vamos a hablar de un tema que es un temazazo, porque, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí. Así que yo me despido recordándoles que mi nombre es Daniel Castillo, que el programa es Resetea tu Universo, una colaboración fantástica y maravillosa entre Costa Rica y México. Acá en México, pues el canal es Viva la Vida, conmigo, y pues allá el coach William enseñándonos también desde su canal y bueno, haciendo una sola transmisión, esperando que llegue con esto a causar reflexiones, pensamientos y buenas noticias en sobre todo Latinoamérica, obviamente para todo el mundo. Y aprovecho pues para pedirles que nos sigan favoreciendo con sus visitas al canal, con sus deditos arriba, con sus comentarios y como les dije al principio, que por favor lo compartan. ¿De acuerdo? Así que pues yo me despido, los veo en la siguiente transmisión. Mientras tanto, pues les recuerdo que pase lo que pase, quiérete. Así es, mi Dani. Dani, yo de mi parte quiero agradecer también a la gente que nos ve, dejándoles una frase de este señor que realmente me quito el sombrero, el señor Nelson Mandela, que dice que el hombre valiente no es quien no tenga miedo, es quien conquista el miedo. Ahí se los dejo para que lo analicen muy bien. Próximo programa que tendremos la otra semana, estaríamos hablando de liderazgo transformacional. Y como siempre les digo, recuerden que ustedes son dueños de su vida, de su tiempo y sus decisiones. Nos vemos, compadre. Audio Jungle.